buenas tardes, queridos televidentes. Mi nombre es Mariani Álvarez y esta tarde tendremos a dos invitados especiales que forman parte de la Universidad de El Salvador y que están cursando la materia Seminario de Investigación y vendrán a presentarnos el trabajo de investigación que están realizando. Hola Doris. Buenas tardes. Quisiera que me comentaras cuál es el tema de investigación que están realizando. Sí, comentarte que nuestro tema es así: análisis hermenéutico de la voluntad de sentido en la literatura publicada después del Holocausto. Esto con las obras de la voluntad de sentido de Viktor Frankl y el diario de Ana Frank. Bien, y quisiera también que me comentaras si antes de esa investigación se han realizado otras antecedentes a esta que, o sea, ya sean artículos, o sea, investigaciones en sí que se parezcan o se asemejen a lo que ustedes están realizando. Sí, comentar también que no hay una investigación específica con este tema, sin embargo hemos encontrado algunos análisis, algunos estudios que de una u otra forma se acercan a nuestro tema de estudio. Por ejemplo, en el año de 1968, este mismo autor, Viktor Frankl, asistió a un congreso, al 16º Congreso en Viena. Esto con el objetivo de demostrar que un libro leído a tiempo puede salvar a alguien del suicidio. Otra investigación que nos interesó bastante porque creo que se acerca un poco a nuestro tema de este estudio es la realizada en el 2008 por Leticia Asensio de García. Comentarte que ella trató de unir la logoterapia con la psicología y la literatura, demostrando también que un libro puede servir de terapia al lector. Otra investigación interesante fue en el próximo año, es decir, en el año 2009, hecha en un artículo también publicado por Alejandro de Barberie y Marcel Arison. Ellos también concluyeron que la literatura es un arma eficaz para todo aquel lector que se encuentre en aras del suicidio. Pues queda aquí demostrado entonces que no hay una investigación propia con este tema. También decir que estas dos obras, El hombre en busca de sentido y Ana Frank, no son dos obras que se hayan relacionado en un mismo tema de investigación, y menos con este constructo teórico que es la voluntad de sentido. Gracias, Doris. Quisiera que me comentaras cuál es la situación problemática que tienen ustedes. Bien, ya lo decía mi compañera hace un momento, no se ha estudiado, no se ha hecho análisis comparativo entre estas dos obras, mucho menos, decía ella, con el constructo teórico que estamos proponiendo. Por eso proponemos esta metodología. Las obras ambas son publicadas después del Holocausto judío. La Segunda Guerra Mundial en 1945 termina. La primera obra, El hombre en busca de sentido, se publica en 1946 y El diario de Ana Frank se publica en 1947. De ahí que nosotros vemos que necesitamos ya hacer como un estudio comparativo entre estas dos obras que involucra también esas categorías psicológicas de la voluntad de sentido. De ahí que nuestro enunciado del problema sea cómo opera la voluntad de sentido en la literatura publicada después del Holocausto, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl y El diario de Ana Frank. El objetivo general es analizar cómo opera la voluntad de sentido en los textos, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl y El diario de Ana Frank. Los objetivos específicos son: número 1, elaborar y aplicar un método literario para identificar la voluntad de sentido en los textos. Número 2, comparar la voluntad de sentido en los protagonistas de los textos seleccionados para descubrir los procesos socioculturales entre los afectados por el Holocausto. Y número 3, aplicar la historia afectual de la hermenéutica para abordar las voluntades de sentido de la actualidad sociocultural en contraposición con las de las obras. Este trabajo es relevante para el estudio de la sociedad y la cultura, en tanto que a través de la literatura nos podemos acercar a la voluntad de sentido de los sujetos de la sociedad, abriendo así una nueva perspectiva del estudio de la cultura centrada en el sujeto. No solo es relevante en su acercamiento al estudio sociocultural y al aporte teórico de las ciencias literarias, sino también posee implicaciones prácticas sustanciales centradas en el sujeto. De manera que esta investigación es necesaria debido a que el estudio de la cultura exige nuevos tratamientos al texto desde las ciencias literarias. Dicho lo anterior, se verá que el estudio no solo es novedoso, sino que aporta nuevos conocimientos, tanto para el estudio de la cultura como para la ciencia literaria e incluso para la formación integral del lector. La metodología.
de la investigación obedece a un método deductivo, es decir, un método que parte de lo general a lo específico. Asimismo, teniendo en cuenta que la investigación obedece a las nociones de sujeto y a las subjetividades, el paradigma de la investigación es introspectivo vivencial. Ahora bien, para analizar las voluntades de sentido, nosotros pretendemos tomar de la hermenéutica, número 1, la descripción formal del artefacto, y número 2, la aplicación de la historia efectual, y de la logoterapia, 3 pasos. Número 1, identificar el deber ante el cual el personaje es enfrentado. Número 2, observar la responsabilidad que el personaje le da a ese deber. Y número 3, habiendo tenido el deber y la responsabilidad, clasificar las voluntades de sentido presentes en el texto. El marco histórico que se ha tomado en cuenta para esta investigación es el contexto espacio-temporal en el que se circunscriben los textos literarios, es decir, el momento en que escriben los autores Viktor Frankl y Ana Frank. Fechas importantes que tomamos en cuenta es en 1946, tras la publicación del libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, y 1947, la publicación de El diario de Ana Frank. La Segunda Guerra Mundial. Su contexto es 1939 a 1945. Se sabe que fue un conflicto entre ideologías y sistemas políticos y económicos diferentes. El fascismo contra la democracia. 1933. El estallido de la Segunda Guerra Mundial. Fecha importante, pues en este periodo se crean un sinfín de campos de concentración, guetos, campos de tránsito y campos de trabajo forzados para los judíos durante los años de guerra, con el fin de detener a oponentes políticos e ideológicos tanto reales como supuestos. Fecha importante, porque en este periodo Viktor Frankl se sitúa dentro de un campo de concentración. 1944. Fecha importante en el que empiezan a caer los sueños utópicos del fascismo. 1945, tras el suicidio del artífice y mayor impulsador de esta guerra, Hitler. El 7 de mayo de 1945, el día en que las Fuerzas Armadas alemanas se rindieron incondicionalmente a los aliados. Es en esta fecha en donde se da fin a la Segunda Guerra Mundial, en el que cerca de 60 millones de muertes y sus consecuencias van a estar presentes casi hasta nuestros días. Hace unos momentos tuvimos acá a tu compañera, Doris López, y nos estaba comentando cómo estructuraron su marco histórico. Entonces yo sé que los televidentes están emocionados por saber cuál es el marco teórico que tienen ustedes. A ver, te cuento, para nuestro marco teórico tomamos el mismo autor de la obra que tenemos, El hombre en busca de sentido. También es un psicoterapeuta, un psicoanalista que tiene su propia escuela de psicología, que es la logoterapia. A nosotros de la logoterapia, y es ahí de nuestro marco teórico, lo que nos interesa específicamente es una categoría llamada voluntad de sentido, que la desarrolla él en varios de sus libros y también está desarrollado en la obra que tenemos de análisis. También queremos amarrar, digamos, esta teoría con la hermenéutica, específicamente un postulado de Gadamer que se llama la historia efectual, donde Gadamer explica, tenemos unos videos posteriormente que lo vamos a mostrar sobre cómo explica Gadamer la historia efectual. Esos son nuestros dos teóricos que vamos a utilizar. Those prisoners have the highest chance of survival who were oriented toward a meaning in wait for them, as it were, or to be reunited with beloved persons after the liberation in the future. The search for meaning is what has become frustrated. People, our patients, complain of this feeling of meaninglessness, of emptiness. Meaning can be found everywhere, in the smallest hut. On the other hand, you find people who are millionaires and billionaires, and they have no meaning. They kill themselves. Sometimes I'm angry to myself, so angry that for several days I don't talk with myself. Sich in der Welt verstehen, hatte ich gesagt, das ist eigentlich das Thema. Und das heißt, sich miteinander zu verstehen.
und miteinander sich verstehen, das heißt den anderen verstehen. Und das ist moralisch, nicht logisch, die schwerste menschliche Aufgabe überhaupt. Es ist so, wie wir das nun langsam werden lernen müssen, dass wir die eigentliche Produktivität der Sprache abklinken von diesen Regelsystemen, mit denen man richtig und falsch unterscheidet. Wir meinen doch, wenn wir sprechen, vor allen Dingen, dass wir uns in dem anderen dadurch verständlich machen, dass der andere mir antworten kann, mich bestätigen, mich korrigieren kann, alles das, das zu einem echten Gespräch gehört. Bien, chicos, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Para ya ir finalizando esta interesante entrevista, yo quisiera escuchar algunas conclusiones a las que ustedes llegaron partiendo del tema. Sí, bien. Creo que todo aquel que se interese en estudiar la literatura ahora ya lo puede hacer desde un enfoque cultural, partiendo desde el constructo teórico que hemos venido mencionando en repetidas ocasiones, que es la voluntad de sentido. Ahora, cualquier estudioso de la literatura puede ir a los libros antiguos y contemporáneos y buscar esta categoría, voluntad de sentido. Y creo que sí es una herramienta muy importante para los estudios literarios. Yo concluiría de la misma manera de que con nuestro trabajo se alimenta no solo el estudio de la cultura, sino también un nuevo método para estudiar desde la ciencia literaria. Pero no solamente, sino que estamos yendo más allá, como con la voluntad de sentido, junto con la historia intelectual, también se puede ir hacia la formación integral del sujeto. Y pienso que en estos tiempos es necesario que las investigaciones abarquen también ese tipo de áreas. Muy interesante el tema, chicos. Gracias y espero tenerlos pronto ya con todo el proyecto de investigación terminado. Muchas gracias por la invitación.